Nos contactamos con el señor Ronald García, dirigente nacional del SUTEP. Señor García, muy buenas tardes, gracias por su atención. Muy buenas tardes, Lizardo. Un gusto estar con ustedes y dispuesto a resolver las preguntas que crean convenientes. Sí, y queremos nosotros que nos ratifique porque tenemos información, ya que, bueno, sabemos de los pedidos que ha estado solicitando el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación en el Perú a las autoridades respectivas, ¿no? Hay un incumplimiento de los acuerdos de la negociación colectiva y precisamente la dirigencia de SUTEP está anunciando medidas al respecto. ¿Qué medidas se han tomado, por favor, señor Ronald García, para que nos dé cuenta a nuestros oyentes y televidentes a nivel nacional? Bueno, el antecedente más directo es la movilización del día 20 de octubre. Y bueno, ante la intolerancia del gobierno central, porque a pesar de que se le ha manifestado en forma reiterada el cumplimiento de los 44 acuerdos de la negociación colectiva, dentro de ellos priorizar lo que es aumento de remuneraciones para docentes y auxiliares de educación, pago de CTS y aumento de pensiones, estos temas prioritarios no han sido contemplados en el proyecto de presupuesto 2024. Por lo tanto, se estaría incumpliendo lo que es el convenio colectivo, que tiene rango de ley, y luego el mismo Estado estaría incumpliendo la normativa vigente, ¿no? Tanto la ley 31.188 de negociación colectiva en el sector estatal, y lo que señala el inciso 2, artículo 28 de la Constitución Política. Y en base a ese incumplimiento, aparte de esta movilización que se dio el 20 de octubre, ¿hay también otro acuerdo que ha llegado el SUTEP? Claro, esa movilización preventiva justamente fue para hacer reflexionar, que entienda el gobierno central que el presupuesto para el 2024 es insuficiente, toda vez que tenemos un marco legal que está contemplado en el artículo 16 de la Constitución, la inversión de no menos del 6% para el sector de educación. Es por eso que la Asamblea Nacional de Delegados acordó un paro nacional para el día 23 de noviembre. En esa perspectiva se está realizando un trabajo sostenido de bajada de bases, explicando a los maestros de auxiliar de educación cuál es el contexto actual, el incumplimiento de los acuerdos de convenio colectivo, y luego la necesidad no de garantizar que sea exitoso este paro nacional, que luego depende que toda la estructura realice su trabajo, ¿no? Trabajo sostenido de bajada base. ¿Va a ser el paro solamente por ese día 23 de noviembre? 24 horas, ¿no? 24 horas. 24 horas, no. Sí. Bien, entonces esto va a ser a nivel nacional. Quiere decir, bueno, para que el 23 de noviembre, a ver si usted nos ayuda. Jueves. Entonces, jueves. Quiere decir que este 23 de noviembre no van a dictar clases los maestros a nivel nacional en los colegios. Efectivamente, ¿no? Las movilizaciones siempre se ha hecho en horario alterno. Un paro ya tiene que ver con la paralización de las actividades y tiene que ser el 23 porque el último plazo para aprobar el proyecto de ley de presupuesto 2024, el Congreso lo tiene hasta el 30 de noviembre. Los días previos se está realizando este paro para que reflexionen las autoridades y puedan garantizar un incremento del presupuesto para el sector de educación. Ahora, este es un paro preventivo, jueves 23 de noviembre, que seguramente si no toman las medidas necesarias las autoridades respectivas a esta solicitud, ya se tomarían otro tipo de medidas, ¿no? Porque estamos ya por finalizar el año escolar. Efectivamente, ¿no? Las luchas van de menos a más. Hemos hecho movilizaciones, hemos agotado el diálogo, se han tomado acuerdos y simplemente el Ejecutivo no cumple lo que está contemplado en la Constitución y las leyes. El Estado de Derecho es vulnerado por las propias autoridades, ¿no? Por eso que el SUTE ha tomado esa determinación y será la Asamblea Nacional que evalúe, ¿no?, cuál es el grado de acatamiento, la respuesta del Magisterio Nacional para plantear medidas de lucha más extremas, ¿no? El año escolar 2023 está garantizado, no hay ningún problema de eso.
Bien, bueno, entonces ya usted lo está anunciando, paro nacional el jueves 23 de noviembre, paro de 24 horas. Otra situación también que le quería consultar, señor García, ¿cuál es la relación que tiene el sindicato con la ministra de Educación? Bueno, la ministra de Educación, una vez que realizamos una entrevista protocolar ante el cambio en el sector, y luego indicó que hacía los máximos esfuerzos, pero desde luego ella al asumir la responsabilidad también asume el pasivo que dejó la gestión anterior, que prácticamente se tomaron los acuerdos y con esta nueva gestión se anuncia directamente que los incrementos de remuneraciones no están contemplados en el presupuesto. Y luego genera pues una desazón, descontento el Magisterio Nacional que tenía esas perspectivas, más aún, ¿no?, cuando se agudiza la crisis económica y son los sectores que menos ganan los que son más afectados, ¿no? Le decía eso porque ahora la ministra de Educación parece que va a ser convocada al Congreso de la República por una información que ha salido referente a más de 4.000 docentes que firmaron los planillones Movadez, que sabemos que es Movadez brazo derecho, brazo político de Sendero Luminoso, están dictando clases a niños en todo el territorio nacional. Ante esta información muy alarmante, ¿cuál es la posición del SUTE? Bueno, ahí las autoridades del sector, en este caso el Ministerio del Interior, tienen que jugar su rol, ¿no? No puede darse el caso de que el sector de educación sea una coladera para que se infiltren estos sectores radicales, el cual siempre el SUTEP lo ha combatido en todas las bases, en las regiones, y luego nosotros tenemos que ser claros, ¿no? En el sindicato se respeta todas las ideologías, pero combatimos nosotros los sectores violentistas que han hecho mucho daño al país, y luego esos compañeros, lógicamente, están totalmente equivocados, tienen que, lógicamente, ser retirados cumpliendo siempre lo que es el debido proceso, y luego ellos no han tenido esa precaución como autoridades y se ha filtrado este tipo de elementos que están trabajando la conciencia de las futuras generaciones. Hoy también se necesita un esfuerzo del Ministerio de Educación de consolidar lo que ya está establecido en la ley, ¿no? Los psicólogos para las instituciones educativas, que tranquilamente podrían detectar la incursión, el trabajo que están realizando muy soterradamente estos sectores radicales, ¿no? Ahora, señor García, esta es una información y una situación muy grave, ¿no? Como usted lo dice, pues lamentablemente estos pseudos maestros que están vinculados al Movadez, que es brazo político de Sendero Luminoso, estén dentro de la enseñanza a todos nuestros hijos en los colegios, sobre todo en el interior del país. Es una responsabilidad de la propia ministra, porque algunos incluso están pidiendo si es que es necesario que dé un paso al costado, porque sería una responsable política. Bueno, no es responsabilidad directa de la actual ministra, esto ya es un trabajo sostenido que ha realizado Sendero Luminoso de involucrarse o ocultarse, ¿no? Hacer un trabajo no solamente en organizaciones sociales, en varios sectores, incluso en partidos políticos, están infiltrados en muchos sectores. Así es. Entonces, ahí el servicio de inteligencia tiene que jugar su rol, pues, ¿no? Se tiene que hacer un trabajo articulado, porque si no, caso contrario, la situación que ustedes están describiendo con una cifra, eso puede aumentar, porque están muy bien camuflados, no solamente en el sector de educación, repito, en partidos políticos, en organizaciones populares, están bien camuflados. Es un trabajo ya que tiene que realizar el Servicio de Inteligencia, ¿no? La Policía Nacional, para denunciar este tipo de casos que se ha pedido ya desde mucho tiempo. Parece que ha habido un descuido y parece estas situaciones que pasaban en el gobierno de Pedro Castillo en cuanto a la remoción que había en integrantes de la Policía Nacional e incluso también en el magisterio. Efectivamente, llegar al poder utilizando los sectores populares con un mensaje ultra radical, antisistema, y finalmente tener el control político para no hacer nada a favor de las grandes mayorías,
lógicamente ha generado un desconcierto y la población ya ahora no cree en nadie. Entonces, estos son los vaivenes que tiene la política cuando no se entiende que la política es servir al pueblo, tener una visión estratégica del país, industrializar nuestra economía para hacerla sostenible en el tiempo, para invertir en sectores estratégicos como es educación y salud. Cuando solamente la clase política ve capturar el poder para asaltar el Estado, lógicamente no estamos hablando de partidos políticos que tengan una unidad ideológica, un programa, y tenemos esa dificultad de crisis en los partidos políticos, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver la reivindicación al maestro, pues lamentable la imagen que no dejó muy bien Pedro Castillo, que se decía que era un maestro que llegó al poder, y precisamente el día de ayer el premier Alberto Otárola ha precisado que llegará el tiempo, ha dicho, en que un maestro regrese a Palacio de Gobierno a reivindicar la profesión que tanto ha degradado Pedro Castillo. ¿Usted comparte estas declaraciones? Claro, el maestro está en todo el país, en la zona rural, urbana, frontera. Entonces, el asunto, el ejemplo del expresidente no es lo común a nivel nacional. Hay maestros muy bien preparados, con doble carrera, y lógicamente con esa perspectiva que nosotros tenemos de visión del país, de hacerlo sostenible, así como muchos países desarrollados, que la base fundamental es la educación. Para lograr el desarrollo, lo mismo se puede replicar aplicando a nuestra realidad, no todos esos temas que han acontecido en otros países que pasaron por la crisis como la nuestra. Ahí está el caso de Japón, ahí está el caso de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ahí está el caso de China, que en la década del 60 era primer exportador y hoy es primera potencia que le viene disputando la hegemonía de la economía a nivel mundial a Estados Unidos. Bien, muchas gracias, señor Ronald García, dirigente nacional del SUTEP. Entonces nos está confirmando que ya se alista un paro nacional el jueves 23 de noviembre. Esto, de acuerdo a lo que nos ha dicho, es por el incumplimiento de los acuerdos de la negociación colectiva y también pidiendo se cumpla con el 6% del PBI para la educación. Muchas gracias y vamos a estar atentos a más información que venga del SUTEP. Muy amable. Muy buenas tardes, Lisandro. Muy amable, un abrazo.